Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite poder estudiar su palabra. Así que vamos a orar para tener un estudio profundo de la Biblia y que todo sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta hora poder predicar tu palabra, abrirla y poder enseñar las grandes verdades contenidas en tu libro sagrado. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que sea de edificación para nuestras vidas espirituales y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como todos sabemos, este es un canal de estudios profundos de la Biblia. Hacemos exégesis de la Biblia, hacemos estudios serios de la Biblia para poder enseñar lo que la Biblia enseña desde su letra, desde su contexto original. En esta hora vamos a hacer un estudio sobre la naturaleza humana de Cristo y por ende su divinidad. No podemos hablar de la divinidad sin hablar tampoco de la humanidad. Es una unión hipostática que están estrechamente unidas las dos naturalezas y por lo tanto es importante hablar de ambas, pero el tema central es la naturaleza humana de Cristo. Vamos a ver en este estudio de que Jesús es Dios, pero que en esta tierra vivió como hombre. Su divinidad fue velada en un tabernáculo humano, eso ya lo hemos explicado. Vamos a usar esa base como plataforma porque el centro del tema quiero demostrar de que Jesús en esta tierra vivió como hombre, pero fue tentado también como hombre, no como Dios. Aunque Jesús es Dios en toda su entereza, en esta tierra Jesús vivió como hombre y su tentación fue como hombre. Vamos a ver en este estudio que ser tentado no es pecado. Vamos a ver cuándo es que se peca. Vamos a ver en este estudio que Jesús en esta tierra venció las tentaciones, venció el pecado, venció a Satanás como hombre. La diferencia es que él estaba tomado del poder divino, del poder de su Padre, y esa fue la victoria de Jesús, vencer el pecado en una forma humana, en condición de hombre. Ahora vamos a poner la plataforma para iniciar el estudio. La Biblia presenta de que Jesús es Dios, el verbo hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo. La palabra griega para verbo, en el griego koine, en que se escribió el libro de Juan, se usa el griego logos para verbo. Es logo, que se puede traducir como la palabra. Cristo es la palabra encarnada del Padre. En el griego esa es la fuerza que quiere manifestarse. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan inicia a describir su libro presentando a la divinidad de Jesús, el verbo que existía con Dios desde la eternidad. Antes del principio ya existía la palabra, el verbo. Cristo es la palabra del Padre. Cristo es la palabra encarnada del Padre. Cristo es como la mente habla. El Padre piensa y Cristo habla. De esa manera podemos nosotros establecer un vínculo estrecho entre el Padre y el Hijo. El verbo hecho carne, y ese verbo era con Dios antes del principio. Y Juan dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la parte divina de Jesús, pero recordemos de que es una unión hipostática. En Jesús están las dos naturalezas, divino y humano. Noten cómo dice el versículo 14 del Evangelio de Juan, allí mismo en el mismo capítulo dice: y aquel verbo, que es la palabra de Dios, fue hecho carne. Cristo es la encarnación de la palabra. Y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es la palabra similar a tabernacular, habitar o tabernacular. Y tabernaculó entre nosotros. Y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es Dios y es hombre con los hombres. Cristo es el Verbo y ese Verbo se hizo carne para poder habitar con nosotros y poder alcanzarnos. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, pero recalcando el mismo punto. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual siendo en forma de Dios. Esta palabra forma es del griego morfé. Se indica que es de la misma sustancia. La palabra forma significa en el griego que es de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase. Noten que el término o el sustantivo morfé significa no igualarse a Dios, aunque es Dios. Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Y dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo. Noten que esta es una evidencia que Jesús es Dios, porque nadie lo despojó. Se despojó él mismo, a sí mismo, tomando como forma de siervo. Ahí está otra vez la palabra morfé, pero ahora se aplica a siervo. La palabra siervo en el griego es doulos, o se puede traducir como esclavo. Cristo no estimó ser igual a Dios, pero se rebajó hasta lo sumo para tomar forma, o sea, ser igual a esclavo, porque la palabra morfé en el griego es la misma naturaleza o sustancia. Pueden buscar ustedes la gramática en un diccionario Strong y van a ver de qué es la traducción correcta del sustantivo morfé. Y dice Pablo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Noten, en condición de hombre. Cristo en esta tierra se humilló como hombre. Cristo en esta tierra murió como hombre. Cristo en esta tierra pensó como hombre. Y vamos a ver que Cristo en esta tierra fue tentado como hombre, aunque Él es Dios, pero su divinidad fue ocultada en un tabernáculo humano. Allí estaban las dos naturalezas de Jesús. Ahora, es interesante que Pablo dice en esta cita, se humilló a sí mismo. Noten que nadie lo humilló, sino que a sí mismo, significa que Él es Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Es evidente que Jesús, aunque es Dios, el Verbo hecho carne, en la cruz del Calvario fue su naturaleza humana que murió como hombre, se humilló a sí mismo, dice, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. El contexto indica que lo hizo por esa razón de tomar forma de siervo para ir a la muerte y muerte de la cruz. Cristo murió como un doulos, esclavo. Ahora, es interesante lo que dice la versión Jerusalén. Noten cómo traduce Filipenses 2, versículos 6 al 8. Siempre me gusta citar la versión Jerusalén porque me gusta cómo traduce los textos. Versión Jerusalén es una de las Biblias mejores que están más apegadas al griego y es una versión católica. La recomiendo a algún hermano que la use como herramienta. O sea, un estudioso de la Biblia, un exegeta de la Biblia, usa como herramientas varias versiones de Biblia. Yo uso muchas versiones. A la hora de analizar un texto voy a compararlo con otras versiones, cómo lo traduce, y después me voy a un interlineal griego y busco las palabras gramaticales del texto o la sintaxis, cómo están ordenadas las palabras. Esto es importante saber estudiar la Biblia. Noten la versión Jerusalén como dice en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, el cual, siendo de condición divina, eso significa la palabra morfé, es de la misma condición divina que el Padre, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de la cruz. Es evidente que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. En Jesús encontramos todos los atributos divinos del Padre.
Pablo dice en Colosenses 2:9 que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso lo dice Colosenses 2:9. O sea que si en Jesús están todos los atributos del Padre, significa que Jesús es Dios, porque es de la misma sustancia que el Padre. Noten cómo dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten que Pablo dice que Cristo es de la misma sustancia que el Padre, significa que es Dios, pero ese verbo se hizo carne para habitar con nosotros e ir a la muerte de la cruz y ser obediente hasta la muerte de la cruz. Es evidente que Cristo murió en esta tierra como hombre, porque Dios no puede morir. Dios es inmortal. A Dios nadie lo puede matar. Noten cómo dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Timoteo 6:16. Noten cómo dice el apóstol Pablo en estas palabras categóricas. Noten cómo dice 1 Timoteo 6:16, hablando de que Jesús es el único inmortal. Dios es el único inmortal. Dice, el único que tiene inmortalidad, el único. Ya no hay otro ser en el universo. Los ángeles no son inmortales, porque los que se rebelaron contra Dios y pecaron van a ser destruidos. Los seres de otro mundo no son inmortales, porque son creados. El único que es inmortal es Dios, que posee vida en sí mismo. Y es el único que puede dar vida, porque Él es Dios. Son atributos divinos exclusivos solo de Dios. Pablo dice el único, ya no hay otro. El único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, el que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y este versículo explica Juan 1:14. Si Jesús hubiese venido con toda su gloria que tenía en los atrios celestiales, en lugar de venir a salvar al pecador, hubiese venido a destruirlo, porque nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Porque aquí dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Aunque Jesús es Dios, su gloria, su divinidad la ocultó en un cuerpo humano. O sea, cuando la gente veía a Jesús, veía a un hombre en toda su entereza. Por eso es que se le llamaba a Jesús en los profetas, como Daniel, que profetizó y llamó a Jesús con el título el Hijo del Hombre, porque Jesús era un hombre en toda su entereza. Vivió en esta tierra como hombre, pensó como hombre, hablaba como hombre, comía como hombre, lloraba como hombre. Él lloraba, sentía pesar como hombre, preguntaba como hombre. Noten que todas esas son cualidades fisiológicas de un ser humano en toda su entereza. Jesús en esta tierra vivió como hombre. Entonces, si ya pusimos la plataforma, viene lo siguiente. ¿Jesús fue tentado como Dios o como hombre? Buena pregunta. Y vamos a hacer una hilación de textos para poder explicar esto. En la Biblia tenemos aparentes contradicciones. Noten que dije aparentes. La Biblia no se contradice. La Biblia tiene aparentes contradicciones si hacemos un estudio superficial de los textos. Por eso es que veo ahí gente que anda torciendo la Biblia y haciendo malas interpretaciones de la Biblia, porque no dejan que la Biblia se explique sola. La Biblia es su propio intérprete. Hay aparentes contradicciones. Por ejemplo, noten esta contradicción. Aparente, noten que estoy diciendo aparente, no vayan a malinterpretar como queriendo decir que yo estoy diciendo que la Biblia se contradice. No, hay aparentes contradicciones, pero que al estudiar el texto desde su origen no se contradice. Por ejemplo, Santiago dice de que Dios no puede ser tentado. Eso es evidente que Jesús fue tentado como hombre.
no como Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Dónde dice eso Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Noten cómo inicia el pecado. Y vamos a ver de que el pecado inicia en la mente a través de una concupiscencia. Y eso sale a la luz y engendra la muerte. Noten cómo dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, ser tentado, hermanos, no es pecado. Jesús fue tentado, pero vamos a ver cómo fue tentado, si como Dios o como hombre. Pero sigamos leyendo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Noten que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído. Esa palabra concupiscencia es mal deseo que se origina en la mente, en el corazón. Y dice, si no por su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Noten que el pecado se origina en una concupiscencia interna, y eso sale a luz, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado da la muerte. ¿Pero qué es pecado? Noten lo que dice Juan en su carta, 1 Juan 3:4. Noten que la misma Biblia es su propio intérprete. 1 Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol Juan usa dos palabras griegas, porque él está escribiendo en griego. Inclusive la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se cree que solamente el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo y después se tradujo al griego, pero la mayor parte de escritores del Nuevo Testamento escribieron en griego. Aquí Juan está usando dos palabras griegas para referirse a pecado. La primera la encontramos dice, todo aquel que comete pecado. Esta palabra pecado, ahí es el griego armatía. Se traduce como errar al blanco o no dar al blanco. Eso es armatilla. Pecado es errar al blanco. Y después dice el apóstol Juan, el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora en la segunda parte Juan usa otra palabra griega para infracción de la ley, y es anomía. Nomos es ley y el negativo es sin ley, o sea, no conformidad con la ley. En otras palabras, Juan está diciendo, el que comete armatilla erra al blanco, porque armatilla, el que comete armatilla no está en conformidad con la ley. Eso es pecado. Pecado es desobedecer la ley de Dios. No importa qué mandamiento sea, si se desobedece, eso es pecado. Violar uno de los 10 mandamientos, eso es pecado. Eso es errar al blanco y eso es anomía. Vivir no en conformidad con la ley, eso es pecado. Y es interesante, hermanos, que ahora viene lo siguiente. Ya vimos de que Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Ahora, vamos a ver otro texto bíblico que aparentemente contradice lo que dice Santiago. Noten lo que dijo Jesús en Mateo 4:7. En Mateo 4:7, Jesús le dice a Satanás, cuando fue tentado en el desierto, Jesús le dijo, Mateo 4:7 estoy leyendo, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muy extraño. Aquí vemos una aparente contradicción. Acabamos de ver que Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, pero ahora Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios.
en reproche y respuesta a Satanás en su tentación. Ahora, la pregunta entonces, ¿es tentado Dios o no? Santiago dice que Dios no puede ser tentado, pero ahora Cristo dice que que no hay que tentar a Dios. Claramente Jesús le dijo, escrito está. Noten que Jesús está haciendo referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Jesús decía un escrito está, era una referencia a los escritos de Moisés y los profetas. Era evidente que solamente esas escrituras existían en los tiempos de Jesús. El Nuevo Testamento se escribió mucho tiempo después. Cuando Jesús decía escrito está, era una referencia a las escrituras de Moisés y los profetas. Vamos a ver de que Santiago está hablando en un contexto y Jesús está hablando en otro contexto cuando se usan los términos tentar a Dios. Vamos a ver la gramática. Esto es bien importante, hermanos, que veamos las gramáticas. La palabra griega en Mateo 4:7 para tentar es expeirazo, que en el griego se puede traducir como probar en desobediencia y rebelión contra Dios. O sea que tentar a Dios, cuando se usa en Mateo 4:7, Cristo está haciendo una referencia a lo que hizo Israel cuando por primera vez protestaron y murmuraron contra Dios en el desierto por falta de agua. Y murmurar es pecado. Noten cómo dice aquí, o sea que el contexto de no tentar a Dios se refiere a no probarlo, a no desobedecer lo que Dios dice. Noten cómo dice el contexto que está en Éxodo 17, 1 al 3. Recordemos de que Jesús está diciendo como está escrito, porque Israel tentó a Dios. Y vamos a ver a qué se refiere el contexto de tentar a Dios. Y vamos a ver de qué se refiere a no probarlo, no desobedecer lo que Él dice. Noten cómo dice Éxodo 17, versículo 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Noten que Dios había dado un mandamiento. Y acamparon en Redifín, y no había agua para el pueblo para que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua de que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Israel? Estaba murmurando contra Dios. Y eso significaba tentar. ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo que estuvo allí tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, y nosotros a nuestros hijos y a nuestro ganado? El pueblo de Israel estaba tentando a Dios. Al momento de murmurar y quejarse, estaban desobedeciendo el mandamiento de Dios. Murmurar es pecado. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 habla de que Israel por murmurar fue aniquilado en el desierto. Ahí lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Habla de la experiencia de Israel en el desierto. Grande apostasía, grandes apóstatas, rebeldes y murmuradores contra Dios y su ley. Noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 10, versículo 1 en adelante: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron en el mar, y que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que simbólicamente esto fue un bautismo cuando cruzaron el mar. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros
que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, que como está escrito. Note que ahora Pablo cita las escrituras del Antiguo Testamento. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es la experiencia de la apostasía de Israel en las faldas del monte Sinaí, cuando adoraron el toro Apis de Egipto. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día 23,000. Ni tentemos, aquí está la expresión tentar, y es murmurar, rebelarse, probar a Dios. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por manos del destructor. Murmurar es pecado. ¿Qué es tentar a Dios en el contexto de usar las palabras de Jesús? Se refiere a no desobedecer a Dios, a no murmurar, a no rebelarse en contra de sus mandamientos. Si el diablo quería de que Jesús cediera a las peticiones que él quería, le insinuaba a Jesús de que él era Dios y que podía hacer lo que él quería y le daba la gana. Él era Dios y por lo tanto él podía convertir las piedras en pan. Él era Dios, por lo tanto podía tirarse del pináculo del templo. Por la promesa decía que Dios iba a mandar a sus ángeles. Entonces Jesús en ese contexto dice: no tentarás. O sea, lo que estaba haciendo Satanás era insinuándole un mal pensamiento a Jesús en la mente para provocarlo, para que Jesús se pusiera en un terreno de desobediencia al Padre y en un estado de presunción. Las promesas que Dios había dado a Israel, que se cumplían con Cristo, no era para el que buscaba el peligro voluntariamente, porque eso era tentar a Dios, buscar el peligro. Desobediencia voluntaria, presunción, reclamar las bendiciones de Dios en desobediencia. Satanás quería hacer eso con Jesús, provocarlo, y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios, o sea, no lo pondrás a prueba. Tremendo. Ese es el contexto de no tentar a Dios. Ahora vamos a ver entonces el contexto de las palabras de Santiago, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado por mal ni tienta a nadie. ¿En qué contexto Santiago está hablando? Es interesante que me vi la tarea de buscar la gramática o la palabra para tentar que usa Santiago, y es la palabra peirazo, similar a la de Mateo 4:7, pero aquí es diferente. Noten qué significa según el Strong. Significa incitar en el sentido de provocar concupiscencias o malos deseos. O sea, cuando Santiago dice que Dios no puede ser tentado por mal, lo que está diciendo Santiago es que Dios no puede ser inducido a tener malos deseos, ya que ese es el contexto. O sea, que Dios no puede ser tentado como queriendo decir que Dios tiene deseos pecaminosos, o Dios va a sentir un deseo por sexual por una mujer, o como que Dios va a tener deseo sexual o un deseo de beberse un licor o una botella de champán. O sea, Dios no siente esa clase de malas concupiscencias. En ese contexto Dios no puede ser tentado. O sea, Dios no puede ser inducido a tener una concupiscencia o un mal deseo, porque Él es Dios. En Dios no hay mal deseo. En Dios hay pureza y santidad. Dios no puede ser tentado por mal en ese contexto que está hablando Santiago. Y el contexto ese es sencillo. Buscamos el versículo 14 y 15 de Santiago y vamos a ver de qué es la fuerza que está dando Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, Dios no puede tener concupiscencias porque Él es Dios, no puede ser tentado en ese contexto. Sino que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no puede ser seducido porque Él es Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. A Dios no se le puede inducir a la concupiscencia porque Él es Dios, no puede ser tentado por mal. Noten que aquí el contexto es bien diferente. Noten que la Biblia es bien hermosa cuando sabemos estudiarla.
O sea, la Biblia es su propio intérprete. Un texto me ayuda a entender otro. Y haciendo una hilación de textos, armonizándolos de acuerdo al contexto. Dios no puede ser tentado, ¿en qué sentido? En inducirlo a que tenga una concupiscencia o un mal pensamiento. Dios es Dios, en Él no hay pecado, en Él hay santidad. Dios no puede ser tentado. Es evidente que Jesús fue tentado como hombre. Tenía la posibilidad de Jesús de pecar si Él quería, porque estaba en la condición de hombre. El diablo sabía perfectamente bien de que Jesús, el Verbo, se había hecho carne. Y el diablo dijo: si vencí a Adán y a Eva, lo puedo vencer también a este otro Adán, porque Jesús es el segundo Adán. Satanás aprovechó de que Jesús estaba en condición de hombre para acercársele y tentarlo. Noten cómo dice Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí es el Espíritu Santo. Permitió que Jesús fuera al desierto. ¿Para qué? Para que Jesús fuera capacitado. En el desierto de la tentación, Jesús estaba siendo capacitado como hombre. Y Dios permitió, o sea, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, para capacitarlo. Y noten cómo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Quién es el que tienta? El diablo. No es Dios. Dios no provoca el pecado. Quien es el que provoca la tentación es el diablo. Y recuerden que Santiago está diciendo que ser tentado no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación producida por una concupiscencia, por un mal deseo. Y Satanás quería hacer eso con Jesús, ponerle una tentación para insinuarle en su mente una concupiscencia. Y vamos a ver de que Jesús revertía esas tentaciones porque se aferraba al poder del Padre y siempre decía: escrito está. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Noten que Dios no tiene hambre, pero aquí Jesús dice que tuvo hambre. Es evidente que Jesús estaba ¿qué? Pasando esta prueba como hombre. Entonces vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Noten que está el diablo poniendo en duda la divinidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras y que se conviertan en pan. En otras palabras, el diablo está diciendo: tú no tienes que sufrir esta angustia que estás sufriendo. Tú no tienes que sufrir hambre. Tú eres Dios. ¿Por qué permites eso, esa humillación? ¿Por qué permites estar aguantando hambre aquí en este desierto? Noten que el diablo insinuándole para que Jesús se diera a la tentación. Eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué sufres? Tú eres el Rey del universo. Tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra y de los mundos no caídos. ¿Por qué estás en esta condición humillante, aguantando hambre? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este contexto Jesús dijo: no lo tentarás al Señor tu Dios, porque las promesas de que Dios dará a su pueblo pan no es para los que buscan el peligro, ni para los que ponen a prueba a Dios, sino para los que están pasando una prueba sin buscarla. Interesante. La Biblia enseña de que Jesús fue tentado como hombre, no como Dios. El diablo quería a Jesús insinuarle una concupiscencia, y Jesús no permitió eso, porque su mente santa estaba aferrada al poder divino y a la palabra de Dios. Noten cómo dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Según qué dice? Nuestra semejanza. Jesús fue tentado como hombre, no como Dios,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Es pecado ser tentado? No. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿A dónde se inicia el pecado? En la mente, a través de una mala concupiscencia. Y noten que aquí dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quiero hacer una aclaración sobre el término todo. Una vez alguien me dijo así: si Jesús fue tentado en todo y nos puede comprender de acuerdo a nuestras debilidades, me dice, ¿significa que Jesús fue tentado con un puro de marihuana? Porque Pablo dice que todo, fue tentado en todo. ¿Significa que Jesús fue tentado con una prostituta sexualmente? ¿Jesús tuvo una tentación sexual? Porque aquí dice que fue tentado en todo. ¿Acaso Jesús fue tentado con querer violentar y quitarle la vida a alguien? Aquí dice que fue tentado en todo. ¿Acaso Jesús fue tentado con un deseo pecaminoso de cualquier índole? Porque aquí dice que fue tentado en todo, porque todo es todo. Y les voy a explicar, hermano, qué significa en todo, la palabra todo en el contexto bíblico. ¿Cuál tentación es más fuerte? ¿La del hambre, la del apetito o la sexual? Nadie se muere por sexo, pero sí alguien se puede morir de hambre. Noten, el diablo bien hubiera podido usar una mujer para tentar a Jesús en el desierto, pero hubiese valido de nada. Porque alguien con una gran hambre de 40 días y 40 noches no piensa en sexo, lo que piensa es en comer. O sea que la tentación de la comida es más fuerte que la tentación sexual. Y noten que estoy recalcando un punto. El diablo tentó a Jesús en la comida, en el apetito. Aprovechó de que Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches. Dijo el diablo, hoy lo voy a hacer caer. Así como vencía a Adán y Eva en la comida, haré vencer a este otro Adán. Y noten que la tentación de Jesús fue más fuerte. Estaba en un estado de naturaleza humana caída, porque tomó nuestra naturaleza. En cambio, Adán y Eva estaban en ventaja, porque no tenía un cuerpo caído, porque no había entrado el pecado todavía, y estaba en un jardín del Edén donde había comida. O sea, esa no era tentación porque había comida. En cambio, Jesús estaba pasando la prueba de que ningún ser humano había pasado, y en esta condición de hombre iba a vencer esa tentación. Con hambre, con un cuerpo debilitado, demacrado, en el sol, en un desierto, no en un jardín del Edén. El diablo aprovechó esta ocasión para hacer tentar a Jesús, y Jesús venció en el nombre de su Padre. Jesús venció el pecado no porque era Dios, sino porque Él se aferró al poder divino del Padre. La fuente de poder de Jesús estaba en el Espíritu Santo, no porque Él era Dios. El pecado iba a vencerse como hombre, porque el pecado había entrado por otro hombre, que era ¿qué? Adán. La expresión fue tentado en todo es una referencia al que vence la comida, el apetito de la comida, está apto para vencer cualquier tentación menor, como la del sexo o licor o cualquier otro pecado, porque el que vence la mayor es victorioso en la menor. En ese sentido, Jesús fue tentado en todo. Al vencer en la tentación mayor, que es el apetito, venció todas las demás. En ese contexto, dice Pablo, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y saben que el diablo varias veces tentó a Jesús. Por ejemplo, tenemos en Mateo 22, 18, donde el diablo usó a los fariseos para tentar a Jesús nuevamente. Noten cómo dice. Cuando los fariseos le dicen a Jesús, ¿es lícito pagar el impuesto a César? Y sabía que Jesús sabía de que los fariseos lo que querían es ponerle una trampa. Y la pregunta era una pregunta
con estilo trampa, o sea, con intención de entramparlo. Y note cómo respondió Jesús. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Aquí vemos la tentación es ponerlo a prueba, lo querían poner a prueba para que Jesús cediera al mandato de ellos o a la tentación de ellos. Es interesante. Satanás quería inducir a Cristo con un mal deseo y hacerlo desobedecer, pecar, ya que el pecado es una elección que se decide en la mente. Jesús fue tentado como hombre y estaba en la posibilidad de ceder a la tentación si él quería. De lo contrario, Satanás no hubiera gastado cartuchos solo por así. El diablo sabía de que Jesús, si convencía a Jesús de ceder a la tentación, Jesús podía decidirlo. Y saben que si Jesús lo hubiese decidido, estoy suponiendo, si Jesús hubiese decidido un deseo pecaminoso o a una tentación del diablo, Jesús se hubiese perdido para siempre, eternamente, y el plan de salvación hubiese sido un desperdicio. Por eso es que Jesús estaba en un terreno minado en este mundo, en este universo, porque de él dependía la salvación de este mundo y la vindicación del Padre en todo el universo. Jesús venció como hombre sin usar su poder divino. Todo el poder que tenía Jesús radicaba en el poder del Padre. Era el Padre haciendo proezas y milagros a través del Hijo. En Cristo estaba el Espíritu Santo. Por eso es que venció y nunca se dio a la tentación, porque Jesús fue tentado como hombre, no como Dios. Noten cómo dice Hebreos capítulo 5 versículos 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Noten que en los días de su carne, porque se recalca que Cristo vivió en esta tierra como hombre, no como Dios. Su divinidad estaba ocultada en un cuerpo humano. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es evidente que Jesús aprendió la obediencia como hombre. Dios no le obedece a nadie, pero Jesús aprendió la obediencia y le clamó al Padre con lágrimas y súplicas, porque Jesús venció el pecado como hombre. Ahora, es interesante, les voy a leer dos citas de la sierva del Señor, donde corrobora todo lo que hemos estudiado, de que Jesús fue tentado como hombre, venció como hombre, porque su secreto y su victoria estaba en la oración, en el poder divino de su Padre. Noten cómo dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 158, párrafo 2. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Noten qué interesante. Tal ocurría también con Cristo Jesús. Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a otro mayor, sino como un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios. Y de esta manera, Él es nuestro ejemplo. Pero, ¿qué hizo Jesús? Hizo uso del poder divino de su Padre para poder vencer las tentaciones del diablo. Oraba. Noten esta cita que está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 154, párrafo 2. Cristo venció como hombre las tentaciones. Dice, cada hombre puede vencer como Cristo venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor. Testificó así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló por nosotros,
soportó las tentaciones por nosotros y venció en nuestro favor para mostrarnos cómo podemos vencer. Así vinculó sus intereses divinos con la humanidad, con los lazos más estrechos, y ha dado la positiva seguridad de que no seremos tentados más de lo que no podemos soportar, sino que con la tentación dará también Dios la salida. Poderosa cita, hermano. Es evidente, hermanos, que Jesús fue tentado como hombre, venció porque hizo uso del poder divino de su Padre. Por eso era que Jesús oraba, y Jesús, al demostrar eso, demostró al universo y a esta humanidad caída de que todo pecador, por débil que sea, si se toma de las manos del Padre, podrá vencer las tentaciones del diablo y podrá vencer el pecado como Jesús lo venció. Cristo es nuestro ejemplo de victoria sobre el pecado. Por eso Jesús se humanizó, para demostrarle al diablo y al universo que sí podemos obedecer la santa ley de Dios. Cuando un protestante o un católico dice que nadie puede obedecer la ley de Dios, el protestante está propagando con su boca un error satánico que el diablo se lo ha inculcado. El diablo quiere que pensemos que nadie puede obedecer, pero Jesús demostró que sí podemos obedecer si nos tomamos de la ayuda del poder divino y de la oración. ¿Por qué es entonces que muchos fracasamos en las tentaciones? ¿Por qué muchos hermanos fracasan? ¿Por qué muchos cedemos a las tentaciones? ¿Por qué nosotros desobedecemos a Dios? Sencillo. ¿Por qué nosotros pecamos? No es porque no podamos vencer. Pecamos porque nos apartamos del poder divino. Cuando nos separamos de la oración, un cristiano que no ora, un cristiano que no estudia la Biblia, un cristiano que no testifique la palabra de Dios, es un cristiano que tarde o temprano va a ser vencido por las tentaciones del diablo. El secreto de la victoria de Cristo estaba en la oración y en el poder divino. Pecamos y cedemos a las tentaciones porque nosotros nos apartamos del brazo poderoso de Dios. Elena de White dice: ¿por qué nosotros somos vencidos por Satanás? Es porque nosotros hemos descuidado la oración y el estudio de las Escrituras. Hermanos, Dios les bendiga. El estudio está claro. Jesús fue tentado como hombre, no como Dios, porque Dios no puede ser inducido a una concupiscencia. Y Jesús fue inducido a una concupiscencia, pero nunca la acarició en su mente, sino que la revertía con un escrito está. Pero el diablo quería insinuarle una concupiscencia a Jesús para que Jesús la acariciara y cediera a la tentación. Pero Jesús nunca tuvo una propensión al mal, porque su mente estaba protegida con la palabra de Dios y con el poder divino del Padre. Algo que nosotros también podemos hacer uso y poder vencer como Jesús venció. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que sea para glorificar tu nombre. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.